Ahora me van a confirmar si ven mi pantalla, ya en un momento. ¿Ven mi pantalla? Sí se ve, doctor, sí se ve. Ya, ahora me confirman que ahí nos quedamos, ¿ah? Sí, ahí nos quedamos, doctor. Perfecto. Ok. Entonces, solamente como solamente para recordar, hemos desarrollado la función ventilatoria, hemos desarrollado la función de difusión, hemos hablado de la perfusión derecha-izquierda, hemos hablado, y ahora nos toca hablar del transporte de los gases. O sea, el oxígeno que está en la atmósfera se expresa de acuerdo a las leyes de los gases, ingresaba al alveolo y se expresa en una presión alveolar. Y el CO2 que estaba en el alveolo salía hacia el medio ambiente. Eso lo hace la función ventilatoria. ¿Qué requiere para eso? Que funcione bien el centro respiratorio, que esté en la protuberancia bulbo y médula, con su grupo dorsal, medular ventral, y con sus grupos o núcleos respiratorios, que es el amniótico y el neumotáxico. Ya lo analizamos y se produce obviamente ese ritmo respiratorio que hace que el aire ingrese del ambiente, ingrese la molécula de oxígeno hacia el alveolo y sale el CO2 del alveolo. Y acá funciona toda esa caja torácica, los músculos de la respiración, inspiratorios, expiratorios, la compliance, ¿no? Y toda la influencia que tiene el centro respiratorio con los proprioceptivos de los músculos y los tendones, la corteza cerebral que da la voluntad, la ansiedad por el sistema límbico, los termorreceptores con la temperatura, los barroreceptores. Todo eso influye en su centro respiratorio. Se da una mecánica pulmonar donde están los músculos inspiratorios, la inspiración activa, la expiración pasiva, y se da obviamente todo el movimiento respiratorio. Pero cuando hacemos una inspiración máxima, intervienen los músculos accesorios de la respiración. Y luego se relaja y cuando hacemos una expiración forzada, actúan rectos símbolicos abdominales como intercostales internos para que salga el volumen. Y se puso el volumen respiratorio. Y recuerden que esos volúmenes se miden con espirometría, pero no mide el volumen residual que lo mide en la pletismografía. ¿Ok? Y esa era la compliance, que esa compliance, esa mecánica pulmonar, que son estos juegos de presiones intrapleurales, presiones intratorácicas, presión transpulmonar y todo ello que deben revisar, genera una conclusión, un resultado que son los volúmenes y capacidades, que son medidos por espirometría, y cuando medimos el volumen residual, mide la pletismografía. Y eso es estudio en la práctica. Luego se perfunde ese alveolo mediante la bomba derecha por la arteria pulmonar, que lleva sangre venosa, que recoge la sangre de la circulación venosa, y envía la sangre al alveolo. Luego de hacer el intercambio gaseoso, mejoran las presiones de oxígeno y el CO2, y por el retorno por las venas pulmonares sale la sangre oxigenada y que llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, por la arteria aorta, la economía, y se produce el mismo evento de difusión en la célula. Y tenemos una perfusión, tanto en el lado derecho, que es el producto de esa presión de la bomba, y tanto en el lado izquierdo, que es a menores presiones. ¿De acuerdo? Después hablamos que es una relación ventilación-perfusión, que no todos los alveolos están igual de ventilados que igual de perfundidos, y ahí ustedes ven, hay una relación BQ. Y por último, nosotros llegamos al transporte de los gases. Ahora hay que transportar esa molécula de oxígeno desde el alveolo a la célula, y hay que transportar ese CO2 desde la célula al alveolo. Y ese es el transporte. Entonces vamos a empezar a analizar el transporte. ¿Qué es el transporte? El transporte se maneja de dos maneras. El transporte que es disuelto, o sea, el oxígeno disuelto en sangre, y el transporte con la hemoglobina. El más importante definitivamente es el transporte de la hemoglobina. El disuelto es importantísimo para el evento del intercambio gaseoso a nivel alveolar, alveolo capilar y a nivel de la célula y capilar. Ahí es importante la presión, pero como transporte, fundamentalmente estamos hablando de la hemoglobina. Eso nos lleva a tener el oxígeno disuelto. ¿Qué tanto es el oxígeno disuelto? ¿Cuál es la presión de oxígeno disuelto? Entonces nosotros decimos que solamente el 2 al 3% de oxígeno transportado en el cuerpo corresponde a este oxígeno disuelto. La mayoría va a estar obviamente ligado a la hemoglobina. A una presión arterial de oxígeno, que es moléculas libres en sangre arterial, porque es con A minúscula, cuando es una V o una B chica, estamos hablando de presión venosa de oxígeno. La presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Y estos 100 milímetros de mercurio son transportados
y estamos hablando que 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos. A esta presión, nosotros aportamos 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. O sea, hablamos de que este oxígeno disuelto contribuye a 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Dicho en otra palabra, 0.3 volúmenes por ciento, oxígeno disuelto. Entonces el oxígeno disuelto es una cantidad de oxígeno disuelto, es muy pequeña, pero que su importancia es decisiva, puede ser la que es responsable de este famoso intercambio gaseoso, que se da a nivel alveolo capilar y a nivel de la célula y el capilar. Acá tengo los dos lugares. El oxígeno ingresa del alveolo al capilar y el CO sale del capilar al alveolo. Y a nivel de la célula, el oxígeno entra de la sangre arterial, entra a la célula y el CO sale de la célula a la sangre venosa. Este es el aporte de oxígeno que damos, ya básicamente, perdón, este es el aporte de oxígeno que damos cuando vamos a la célula y acá es cuando nosotros hacemos el intercambio de CO2 a nivel alveolar. Estos gases se encuentran en disolución y son los responsables del intercambio gaseoso. Cuando hablo de disolución, se están ejerciendo una presión frente a la célula, ¿de acuerdo? Una presión frente a la célula. La difusión de oxígeno en el capilar sistémico. Dice, en el capilar sistémico, la presión axial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y en las células de 5 milímetros de mercurio. Por eso que fácilmente va a ingresar el oxígeno desde el capilar a la célula, porque hay una gradiente de presión muy intensa y eso hace que difunde el oxígeno rápidamente. O sea, y va a entrar de acuerdo a las leyes de difusión de Fick que hemos estudiado en el evento alveolo capilar. Por consiguiente, aplican el mismo concepto. ¿Ok? Dice, por este motivo el oxígeno difunde del capilar a la célula, paso de oxígeno de la sangre a la célula. Muy bien. El oxígeno, ese es el oxígeno disuelto. Pero recuerden que este oxígeno disuelto que trae la hemoglobina, cuando la hemoglobina desprende la molécula de oxígeno, genera esta presión de 100 milímetros de mercurio frente a la célula de las moléculas libres de oxígeno, y eso hace que ingresen las moléculas de oxígeno. O sea, ¿por qué? Porque para que yo genere esta presión, ¿cuánto estaba saturando mi hemoglobina según la población de la hemoglobina? Estaba saturando, o sea, a un 100% la hemoglobina, 95, 98 por el fisiológico, pero vayamos que la hemoglobina venía saturada al 100% en forma general porque había una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Recuerden cuando hablábamos a nivel alveolo capilar. Porque si la presión a nivel alveolo capilar, en el capilar arterial, la presión cae a 60 milímetros de mercurio, saturo solamente al 90%. Y vengo la hemoglobina saturada al 90% y libera molécula de oxígeno y genera una presión de 60 milímetros de mercurio. ¿Y por qué 60? Porque a esa presión me sature a nivel alveolo capilar. Está claro el concepto, importantísimo. Y cuando genera esa presión de 60 es que va a ingresar, pero ingresan una cantidad de células menor, de molécula de oxígeno menor, básicamente. Ahora, si empieza a caer más la presión, vamos a poner que la presión arterial de oxígeno ahora es 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué razones? O sea, prácticamente ha caído la presión de 100 a 40. Con 40 milímetros de mercurio yo saturo mi hemoglobina al 75% de la unidad alveolo capilar. Entonces la hemoglobina sale saturada al 75% y llega al frente a la célula con una hemoglobina saturada al 75%. Va a liberar su molécula de oxígeno y va a generar una presión de ¿cuánto? De 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué 40? Porque me saturé al 75% en la unidad alveolo capilar. Y con 40 milímetros de mercurio esta célula ya no va a trabajar. Bien, va a entrar en hipoxia celular. Está claro ese concepto, ¿ok? El oxígeno, entonces ahora vamos al oxígeno combinado. Entonces recuerden que el oxígeno disuelto no es importante en el transporte, pero sí es importante para el intercambio gaseoso. El oxígeno combinado en la hemoglobina es el más importante. Dice, si estamos en una saturación de 98 al 98%, se está transportando la hemoglobina, está saturada con moléculas de oxígeno al 98%. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque a nivel alveolo capilar se generó una presión de 100 milímetros de mercurio, una presión alveolar de 100. Entonces, por cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. ¿De dónde sale este 1.34? Le voy adelantando. El contenido de oxígeno de la hemoglobina más el contenido de oxígeno disuelto es el contenido total o contenido arterial de oxígeno. ¿Ok? El contenido de oxígeno disuelto, hemos dicho que siempre es bajo, 0.3 volúmenes por ciento, lo acabo de decir, 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Ahora veamos cómo es el contenido de oxígeno en la hemoglobina. Tiene tres variables. La primera variable, ¿cuántos mililitros de oxígeno transporta un gramo de hemoglobina? Segunda variable,
¿Cuántos gramos de hemoglobina tengo? Y tercera variable, ¿cómo estoy saturando mi hemoglobina con las moléculas de oxígeno? Son tres variables. Y de esas tres, dependiendo de esas tres variables, vamos a calcular el contenido de oxígeno en la hemoglobina. La primera variable dice bien claro cuántos mililitros de oxígeno transporta un gramo de hemoglobina. Y eso lo está diciendo acá, 1.34. Cada gramo de hemoglobina puede transportar uno. ¿De dónde viene este 1.34 mililitros por cada 100 centímetros cúbicos? Viene del peso molecular de las 4 moléculas de oxígeno sobre el peso molecular de una molécula de hemoglobina. Ese peso molecular uno lo divide y va a salir 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Por consiguiente, es una constante. Cada gramo de hemoglobina, ¿no?, me va a transportar 1.34 por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. ¿Ok? Eso, ese 1.34 lo voy a tener que multiplicar por los gramos de hemoglobina. ¿Cuántos gramos de hemoglobina? No es lo mismo que tenga 15 gramos, que tenga 10 gramos, que tenga 8 gramos. Obviamente, cuanto menos gramos de hemoglobina, o sea, tenga anemia, voy a transportar menos oxígeno en la hemoglobina. Y hemos dicho que es el más importante. Y la tercera variable, yo puedo tener 15 gramos de hemoglobina, pero la tercera variable es que estos 15 gramos yo lo estoy saturando el 50%. O sea, va a depender de la saturación de la hemoglobina. Lo normal es 98%. Ah, ya. Entonces, si yo tengo 15 gramos, pero tengo menos saturación, ¿y por qué tengo menos saturación de lo normal? Vamos a poner que tengo 90% de saturación. ¿Por qué? Porque tengo menos presión arterial de oxígeno, porque hay una hipoxemia. Y la hipoxemia está condicionando una desaturación. Y al desaturar, por más que tenga 15 gramos de hemoglobina y por más que tenga la constante 1.34, si multiplicamos de las tres variables, el contenido de oxígeno en la hemoglobina va a caer. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener las tres variables. Eso simplemente esquematiza que una vez que yo lleno mi hemoglobina, prácticamente la doy a la célula y luego la célula, regreso de la célula al pulmón nuevamente con menos componente de hemoglobina. Básicamente, eso lo descedo acá y luego recojo. Entonces ponemos acá, ¿no?, la velocidad de cadena sería el volumen minuto, ¿no? O sea, estamos hablando, el volumen minuto es la velocidad, el volumen minuto es, ya sabemos lo que viene a ser, ¿no? Es el volumen que se envía en un minuto, la fracción, multipliquen que el gasto cardíaco es igual al volumen Jason por la frecuencia cardíaca. Y eso ya lo han estudiado, creo que ya han hecho cardiología. 70 centímetros de volumen de eyección más 70 de pulso, 7 por 7, 49, 4.900 mililitros por minuto, y genera 5 litros por minuto. Dice, la carga de materia apareció en la toma del oxígeno por los pulmones. La diferencia entre ambos colores es la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Básicamente eso nosotros vamos a ir tocando más adelante. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se expresa como el P50. ¿El P50 qué significa? El P50 significa que mi hemoglobina está saturada al 50%. Nada más. Es un término netamente fisiológico, no es un término clínico. No lo aplicamos en la clínica. Porque para tener un P50, o sea, para tener una hemoglobina saturada al 50%, uno necesita una presión arterial de oxígeno de 27 milímetros de mercurio, según la curva de disociación de la hemoglobina. Y no nos interesa trabajar nosotros para un paciente con 27 minutos porque estaría ya en una hipoxia severa, muerte cerebral, y prácticamente no ayudaremos al paciente. Es un término netamente fisiológico. Lo que sí es cierto, que este P50 se puede desplazar hacia la derecha o se puede desplazar hacia la izquierda, dependiendo del desplazamiento de la curva de disuasión de la hemoglobina. Y cuando se desplaza hacia la derecha, que lo vamos a conversar más adelante, significa que el P50, al desplazarse para la derecha, incrementa esta presión de 27, la va incrementando a 30, 40, 50, pero el resto de la curva también va incrementando la presión. Por eso decimos que el desplazamiento de la curva de recepción de la hemoglobina hacia la derecha genera más entrega de oxígeno a la célula. Y el desplazamiento de la curva hacia la izquierda, o sea, cuando el P50 disminuye, o sea, se va hacia la izquierda, la presión arterial de oxígeno también va a disminuir, básicamente porque desplazamos. El hecho del P50 siempre mantiene la misma definición. Estoy saturando mi hemoglobina al 100%. Entonces, doctor, viene una pregunta de examen. ¿Qué cosa es incremento del P50? Y le pongo, incremento del P50 es cuando incrementamos la hemoglobina saturada con molécula de oxígeno más del 50%. Falso. El incremento de P50 no es que si no sería P51, P52, ya sería otra definición. Siempre P50 es 50% de saturación de hemoglobina con molécula de oxígeno. Pero como la curva se mueve derecha a izquierda, varía como consecuencia ya la presión de oxígeno. La periódico es el 50% de la hemoglobina está saturada en condiciones, está saturada con molécula de oxígeno, y en condiciones normales este P50 corresponde a una presión arterial de oxígeno de 27 milímetros de mercurio. En otra palabra,
Estamos hablando que el P50, que debe estar a esta altura en esta curva, se obtiene a una presión de oxígeno de 27 milímetros de mercurio. ¿Ven? Lo ven ahí. Y cuando este P50, que es el 50% de saturación de hemoglobina, se desplaza hacia la derecha, el P50 sigue siendo P50, pero ¿qué logró con la curva? Incrementar la presión de oxígeno. De lo que era 27, la va incrementando. Entonces yo puedo desplazar la curva mucho más todavía a la derecha. Y entonces lo que estoy haciendo, estoy desplazando el P50 y con eso estoy logrando que se mejore esta presión. ¿Está claro? Y cuando hago el P50 lo llevo hacia la izquierda, lo que están haciendo es reducir la presión de oxígeno. O sea, a mayor consumo de oxígeno, desplazaré la curva a la derecha. A menor consumo de oxígeno, desplazaré la curva hacia la izquierda. Son conceptos básicos. Los factores que modifican. Ahora, este desplazamiento se ve modificado por factores. Y acá vemos el factor que desplaza, y esto no hay que memorizarlo porque más adelante se lo voy a escribir, se lo voy a explicar. ¿Qué factores desplazan la curva hacia la derecha? La disminución del pH o el aumento de los hidrogeniones. El aumento de los hidrogeniones, que es la disminución del pH, el aumento de la temperatura, que es la fiebre, el aumento del CO2, que es la acidemia, el aumento de la 2,3-difosfoglicerato, la hipoxemia propiamente dicha, porque hay requerimiento de oxígeno, desplazó la curva hacia la derecha. La anemia también hace que la célula tenga una hipoxia anémica y hace que se comporte la célula hipóxica, y entonces desplazó la curva hacia la derecha. Y el aumento de los fosfatos, que es el otro componente. Todo lo contrario es el desplazamiento hacia la izquierda. El aumento del pH. ¿Qué significa el aumento del pH? La disminución de hidrogeniosis. Y estamos hablando de la alcalosis o de la alcalemia, mejor dicho. La disminución de la temperatura, la hipotermia, la disminución de la presión arterial, la hipocapnia, la disminución de la 2,3-difosfoglicerato, que voy a explicar más adelante, la sangre de Van, o digamos, eh, cuando le aplicamos sangre, una transfusión, por ejemplo, también hago eso porque estoy poniendo más hemoglobina, y la depresión de fosfato. Ahora bien, nos concentremos en esta 2,3-difosfoglicerato. La 2,3-fosfoglicerato es un cofactor que lo que hace es que cuando la hemoglobina pierde la molécula de oxígeno o cede la molécula de oxígeno o libera la molécula de oxígeno, y recuerden que la hemoglobina es un grupo N, que ya lo han estudiado ustedes en hematología o en la sangre, tiene 4 globinas y el grupo N, pues se llama hemoglobina. Y cada globina se liga, dos globinas alfa y dos globinas beta, y cada una de ellas se liga a una molécula de oxígeno. Entonces, esa hemoglobina está ligada con sus 4 moléculas. Entonces, pero cuando esa hemoglobina llega a la célula, libera la molécula de oxígeno. Entonces, la hemoglobina suelta la molécula de oxígeno, está desaturando, pierde afinidad con el oxígeno y esas globinas pierden estabilidad. Y para mantener su estabilidad dentro del glóbulo rojo, se genera un incremento de la 2,3-difosfoglicerato que hace que estas 4 globinas se mantengan. Entonces, cuanto más moléculas de oxígeno libere la hemoglobina, se da el incremento de la 2,3-difosfoglicerato. ¿Y eso dónde ocurre? Frente a la célula, porque estoy liberando la molécula de oxígeno. Por eso decimos acá que aumenta la 2,3-difosfoglicerato. ¿De acuerdo? Ok. Esto es algo de lo mismo, ¿no? Tenemos la hemoglobina, cuando está desviada a la izquierda, dice la hemoglobina en la curva hacia la izquierda. ¿Qué hemos dicho? La hemoglobina tiene mucha avidez por el oxígeno y no lo suelta, básicamente. Las células se llenan con el oxígeno, le llega con dificultad, básicamente, la célula. Pero la hemoglobina se llena rápidamente con moléculas. O sea, ¿y eso cuándo ocurre? Frente al alveolo. Como frente al alveolo está atravesando las moléculas de oxígeno, estas moléculas están ejerciendo una presión ahí alrededor de la hemoglobina a nivel de la unidad alveolo-capilar. Y esa presión, cuando es 100, cuando va subiendo de 40, 50, 60, lo que hemos explicado, 80, 90, 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina empieza a tener una gran avidez. Entonces decimos, la hemoglobina adquirió afinidad por el oxígeno. Pero cuando la hemoglobina se va con su carga de oxígeno hacia la célula, libera la molécula de oxígeno, entonces la hemoglobina suelta, entonces pierde afinidad. La hemoglobina tiene menos avidez o menos afinidad y por eso que el oxígeno se libera. Y este es el desplazamiento de la derecha. Es por eso que acá incrementa la 2,3-difosfoglicerato. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque esta célula tiene necesidad de oxígeno. Entonces crea muchas señales de su requerimiento de oxígeno. Entonces, la célula empieza a consumir oxígeno, de una célula muscular, lo explicaba una célula en algún momento, una célula muscular empieza a tener contracciones, empiezo yo a correr en una faja sin fin, mis células musculares de mi pierna empiezan a consumir oxígeno y por consiguiente, si yo quiero seguir corriendo, le tengo que aportar más oxígeno. Entonces la célula consume oxígeno, demanda oxígeno y el organismo le tiene que aportar el oxígeno. ¿Y cómo le aporto? Incrementando mi frecuencia cardíaca, incrementando mi frecuencia respiratoria. Entonces llega la hemoglobina hacia la célula muscular y libera la molécula de oxígeno para que ingrese a esta célula, para que es un insumo
para que esa célula desarrolle energía mediante el ciclo de Krebs. Ahí hay un paso bioquímico, ustedes lo han estudiado en bioquímica, que se llama fosforización oxidativa y que contribuye obviamente al NPH y todas esas cosas, que no lo voy a explicar porque es bioquímica, que contribuye a la liberación de ATP, que al final de cuentas es la energía para que la célula siga contrayéndose la célula muscular. ¿De acuerdo? Desplazamiento hacia la derecha, desplazamiento hacia la izquierda. Esto es lo mismo. En el desplazamiento hacia la derecha, decíamos que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Y eso decíamos porque esta célula está consumiendo oxígeno. Así como consume oxígeno, ¿por qué? Porque se incrementó su metabolismo, por eso consume oxígeno. Al incrementar el metabolismo, produce más desecho, entonces libera más CO2. Recuerden que el CO2 es el desecho del ciclo de Krebs. Y el CO2 se empieza a incrementar. Y el CO2, recuerden que es un precursor de acidemia, porque el CO2 se liga ¿con quién? Con el agua, forma el ácido carbónico, bicarbonato, hidrogeniones. Entonces, cada vez que yo produzca CO2, voy a producir hidrogeniones. Y al tener mayor cantidad de hidrogeniones, se empieza a producir la caída del pH por el incremento en la concentración de hidrogeniones. Este estado hipercatabólico de la célula genera un incremento de temperatura. Entonces ya tenemos el incremento de la temperatura, el incremento de hidrogeniones, el incremento del CO2 y el incremento de la 2,3-difosfoglicerato me están haciendo que son los factores que desplazan la curva de situación de la hemoglobina hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esa célula está demandando gran cantidad de oxígeno para que continúe con su metabolismo incrementado. Y se da el desplazamiento a la derecha. Todo lo contrario es el desplazamiento a la izquierda. ¿Ok? Entonces, en el desplazamiento de la derecha hay poca afinidad por el oxígeno, por eso que se liberan las moléculas de oxígeno. En el desplazamiento hacia la izquierda hay mucha avidez por el oxígeno. Entonces la hemoglobina capta todo el oxígeno que va pasando del alveolo al capilar y lo va captando. Esto está sucediendo en el alveolo y esto está sucediendo en el capilar. Y ahí ven ustedes el desplazamiento, ¿no? Cómo se desplaza una curva. Pero miren cómo se comporta esa curva de acuerdo a esta presión y de acuerdo a la saturación. Normalmente, nosotros tenemos con una presión aproximadamente, vamos a poner de 40 milímetros de mercurio, se satura la hemoglobina aproximadamente al 75% acá, aproximadamente. Eso es lo normal, con una presión de 40, y eso es en la sangre venosa. En la sangre arterial, con una presión de 100, ustedes saturan su hemoglobina aproximadamente al 100%. ¿Ok? Entonces, en esta curva lo que está haciendo es que a una misma presión, dependiendo de la curva que está desplazada de derecha o hacia la izquierda, la saturación cae. Obviamente, con la PO2 la saturación va a caer, básicamente. ¿Ok? Y cuanto más sature yo llevo la curva hacia la izquierda, significa que hay menos consumo de oxígeno. Y cuando más lleve la curva hacia la derecha, significa que hay más consumo de oxígeno. ¿Ok? Este es algo similar. Ustedes ven que la curva se desplaza, este es el lado izquierdo y esta curva es el lado derecho. Acá tenemos, si nosotros ponemos el 50% de la saturación, este es el P50 y el P50 equivale a una presión de 27 milímetros de mercurio aproximadamente. Este P50 se desplaza hacia la derecha y lo que ha generado es incrementar el P50. Entonces, por ejemplo, yo tengo un punto acá y cada vez que este punto en esta curva está con una presión de 40 milímetros de mercurio y cuando yo lo desplazo hacia la derecha, lo que estoy haciendo es incrementando a 60 y si lo sigo desplazando hacia la derecha, luego lo incrementar a 100. Ese es el desplazamiento de la curva. O sea, cuando ustedes desplacen la curva hacia la derecha, la finalidad es incrementar esta presión arterial de oxígeno, básicamente. ¿Ok? La curva tiene una zona que es venosa y tiene una zona que es arterial. Entonces recuerden que a nivel arterial, la presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Y a nivel venoso, la presión venosa, o sea, la sangre venosa tiene una presión venosa de 40 milímetros con una saturación de 75. Esa es la sangre venosa. O sea, toda esta zona inferior de la curva es sangre venosa propiamente dicho. Y a partir de aquí viene un poco, ya empieza a convertirse en sangre arterial y este sí es sangre arterial notamente. ¿Ok? Entonces, esa es la curva, recuerden que es una curva que se da fisiológicamente hablando. Esto es lo mismo que hemos explicado. Yo les dije acá esto, y rapidito, empiezo a tener una célula en hipoxia celular. Eso significa que esta célula puede estar en hipoxia o puede estar haciendo ejercicio y está consumiéndose el oxígeno y disminuye el oxígeno que está frente a la célula. Como disminuye el oxígeno, entonces genera un incremento del consumo, genera un incremento de la demanda y tengo que haber un incremento del aporte. Entonces la hemoglobina viene y libera las moléculas de oxígeno para que ingresen a la célula. Entonces la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y lo libera y se desatura.
Para ello, dentro de la hemoglobina se incrementó la 2,3-difosfoglicerato. Como el metabolismo está incrementado, la célula bota CO2 y el CO2 hace que se incremente el CO2 fuera de la célula y esto hace que se produzca un incremento de los hidrogeniones que se expresa en la disminución del pH. Y esto de acá está en un estado hipercatabólico, se incrementa la temperatura. Es por eso que decimos que estos son los 4 factores que desplazan la concentración de la hemoglobina hacia la derecha: incremento en la dosis de fosfoglicerato, incremento de CO2, incremento de hidrogeniones e incremento de la temperatura. La hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y lo libera, y eso se llama efecto Bohr. Por definición, el efecto Bohr es que en la medida que yo tengo una acidemia, genero que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y lo libere. ¿Y por qué tengo una acidemia? Porque estoy produciendo demasiado CO2 y eso porque estoy en estado hipercatabólico. Las enfermedades son estados hipercatabólicos. Inmediatamente la hemoglobina liberó la molécula de oxígeno y se quedó libre, y se quedó ávida de recibir aquí al CO2. Y entonces a eso le llamamos efecto Aldane, cuando esta molécula tiene un gran incremento y afinidad por el CO2 y se satura con el CO2. No estoy diciendo qué porcentaje satura, simplemente que empieza a incrementar el CO2. Y entonces esta hemoglobina transporta el CO2 hacia la unidad alveolo capilar para que el CO2 salga al alveolo y en su reemplazo ingrese el oxígeno. Y en este momento es que la hemoglobina adquiere afinidad por el oxígeno, como que en este momento la hemoglobina pierde afinidad por el CO2. Entonces, por eso le decía, la hemoglobina frente al glóbulo rojo, frente al alveolo, está incrementando su afinidad y ese desplazamiento a la izquierda. Cuanto menos oxígeno yo necesite, desplazo la curva hacia la izquierda. Y cuanto más más oxígeno necesite, desplazo la curva hacia la derecha. Muy bien. Este transporte de gases, ahora ya estamos transportando, está limitando por la difusión y por la perfusión. En líneas generales les voy a explicar. Para que exista función ventilatoria, para que el oxígeno llegue al alveolo y para que el CO salga del alveolo al ambiente, necesitan la función ventilatoria. Pero para que eso se dé, tiene estos dos componentes: el sistema nervioso central, donde está la bomba respiratoria, los núcleos y los centros respiratorios, y la vía aérea tiene que estar permeable. Entonces yo tengo que tener los componentes. Por consiguiente, si yo uno de ellos no los tengo, limito la función ventilatoria. Si deprimo el centro respiratorio por un barbitúrico, por más que tenga la vía permeable, la vía aérea permeable, no ingresa oxígeno, por consiguiente no hay función ventilatoria. La función ventilatoria está delimitada por la bomba respiratoria. Viceversa, tengo un buen funcionamiento del centro respiratorio, estoy alerta, pero sin embargo tengo una estenosis traqueal, un tapón mucoso, o tengo ahí una pepa melocotón en mi tráquea y yo estoy despierto y trato de respirar y no ingresa el aire. Entonces, no está ingresando el aire a la vía aérea. Por consiguiente, no llega oxígeno al alveolo. Entonces, estoy fallando la vía, estoy alterando la función ventilatoria desde el punto de vista intrapulmonar. Mientras que el otro componente, el sistema nervioso central, periférico, placa mioneural, músculo, caja torácica, espacio pleural, era extrapulmonar, pulmonar, extrapulmonar. Entonces tienen los dos componentes. Entonces uno dice, la función ventilatoria está limitada por la vía aérea y por la bomba respiratoria. Entiéndase, bomba respiratoria, este componente neural. Se dio la ventilación y ahora yo tengo que difundir. Y para difundir tengo que perfundir el alveolo. Entonces la difusión se va a ver limitada por la ventilación y por la perfusión. Dicho de otra manera, si yo ventilo y no perfundo, no hay difusión. Si yo perfundo y no ventilo, tampoco hay difusión. Para que exista difusión, tienen que haber las dos funciones, ventilación y perfusión. Y ojo, que eso viene en los problemas de casos clínicos. Muy bien, ya difundió, ahora tengo que transportarla. Pero para transportarla, ¿qué tiene que haber ocurrido? Para que yo transporte oxígeno, ¿qué tiene que haber ocurrido? Que el oxígeno haya difundido, correcto. Y para que yo transportarla, ¿qué necesito? Necesito a la perfusión, porque la perfusión tiene dos grandes componentes. Tiene el componente de la hemoglobina y el componente del flujo sanguíneo o gasto cardíaco, si quieren llamarlo. O sea, la sangre que se expulsa hacia la célula, y eso es por la bomba. Entonces tengo esos dos componentes. Para que yo pueda transportar, tiene que haber una buena perfusión y una buena difusión. Y eso es lo que dice ahí, difusión y perfusión. La transferencia de los gases está limitada por la difusión y por la perfusión. Limitado por la difusión, se mantiene la gradiente y la transferencia de gas puede ir continuar, solo las características de la membrana alteran esto. Y la límite de la perfusión. ¿De acuerdo? Esto simplemente lo conocemos, el intercambio ventilación-perfusión, esto se produce en 0,25 segundos, ese es el punto de equilibrio cuando la presión de oxígeno en el alveolo y la presión de oxígeno en la arteria a nivel alveolo capilar son iguales de 100 milímetros de mercurio. Porque recuerden que la presión venosa de oxígeno,
que entraba a la unidad alveolo capilar, esa presión era de 40 milímetros, porque venía la hemoglobina saturada al 75% por la sangre venosa. Y como venía saturada al 75%, ¿es por qué? Porque había una presión de 40 milímetros. Entonces la hemoglobina se libera de las moléculas de oxígeno y genera una presión de 40 milímetros. ¿Dónde? Frente al alveolo. En el alveolo, ¿cuánto había? 100. Entonces las moléculas empiezan a pasar. Esa presión de 40 empieza a subir 40, 50, 60, 70. En la medida que siguen pasando las moléculas del alveolo capilar, 70, 80, 90, 100. Y con 100 están saturando su hemoglobina al 100%. Y sale de la unidad alveolo capilar una hemoglobina saturada al 100% con una presión de 100. Se acabó. ¿Ok? ¿Qué tiempo logró eso? Ese tiempo de equilibrio de pasar de 40 a 100, 0.25 segundos. ¿Ok? Muy bien. Esto ya lo conocemos. La membrana alveolo capilar, si uno va desde la zona del alveolo hasta el glóbulo rojo, tenemos surfactante. El alveolo está tapizado por surfactante, que es un fosfolípido, que ya ustedes lo han revisado en mecanismo de defensa. Luego viene el epitelio alveolar, que viene a ser los neumocitos 1 y 2, también lo han revisado. Luego viene la membrana basal del epitelio alveolar, el intersticio propiamente, que es del parénquima pulmonar, donde está la fibra elástica, fibra muscular, sistema linfático, también todo está ahí. Y luego tenemos la membrana basal del endotelio capilar, las células endoteliales, sangre y glóbulo rojo. Todo eso es la membrana alveolo capilar, que está dicho acá. La difusión es por gradiente de presiones y por el oxígeno pasa del alveolo al capilar y el CO2 del capilar al alveolo en sentidos opuestos. No compiten. El problema es cuando van en el mismo sentido y compiten. Y eso se ve en la patología. La presión es diferente, dice, la presión es directamente proporcional a la concentración de moléculas de gas. Correcto. Hemos estudiado ahorita cuánto es la presión alveolar de oxígeno en el alveolo, que es en un ambiente gaseoso. Después estudiamos cuánto esta molécula de oxígeno atraviesa la membrana por la ley de Fick. Ahora, ¿cómo se expresa esta molécula de oxígeno en la sangre? Ese es de acuerdo a la ley de, es de la ley de Henry. ¿Cómo se expresa un gas en una solución? Entonces, la ley de Henry dice la presión de un gas en una solución está en relación a la presión del gas y está en relación a la constante solubilidad del gas. Y según eso, nosotros encontramos que la ley de Henry nos dice la concentración de un gas en una solución, que es la sangre, es igual a la presión del gas por la solubilidad del gas. Y dependiendo de esta solubilidad, que depende de la conductibilidad, obviamente, entonces nosotros tenemos una proporción ahí. Y eso sale esta conclusión, que el oxígeno disuelto, se acuerdan que empecé hoy día diciendo que era 0.3 por 1% o 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. ¿Y por qué? Porque decíamos que la presión de oxígeno es 100 milímetros de mercurio, pero la constante es 0.003 y obviamente me va a dar por todo esto un 0.3 de contenido de oxígeno disuelto. ¿De acuerdo? Que ya lo pudieron decir. Pero dijimos que esto no era lo más importante, pero que sí era importante para el intercambio gaseoso, pero para el transporte no. Entonces, ahí decíamos nosotros, este es el oxígeno disuelto, 0.3 volúmenes por ciento. Pero el oxígeno total es 20. ¡Wow! De estos 20, 0.3 solamente es el disuelto. ¿Y el resto qué cosa es? Oxígeno en la hemoglobina. El resto es oxígeno en la hemoglobina. Y si uno de 20 menos 0.3 es 19.7 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos es oxígeno en la hemoglobina. Y solamente 0.3 es oxígeno disuelto. Entonces, como transporte es fundamental la hemoglobina. Y eso es lo que habíamos estado explicando. Entonces decimos que la hemoglobina es esa proteína que tiene el grupo E, que puede ser reversible para, digamos, de hemoglobina, desoxicarboxhemoglobina, y que son sus dos formas, es una molécula que es reversible, y que la hemoglobina se combina con estas 4 moléculas de oxígeno. Pero no se combina a la vez, sino se va combinando paulatinamente. La primera ligadura de la molécula de oxígeno con una globina es muy dificultosa, se requiere gran presión de oxígeno alrededor de hemoglobina. La segunda es mucho menos dificultosa, por no decir más fácil, menos dificultosa que la primera. La ligadura de la tercera molécula es menos dificultosa que la segunda y la ligadura de la cuarta molécula de oxígeno, ese grupo E, y es mucho menos dificultosa que la tercera. Y eso hace que se produzca una curva de acción de hemoglobina en una forma de una curva sigmoidea, en donde la hemoglobina va ligándose paulatinamente con la molécula de oxígeno dependiendo del incremento de esta presión, pero no en forma lineal. A eso se le llama una propiedad de la hemoglobina, que es la propiedad alostérica de la hemoglobina. Algunos libros van a encontrar como la propiedad colaborativa o el estorismo cooperativo de la hemoglobina, que es que la hemoglobina se liga progresivamente de acuerdo a la presión de oxígeno y las moléculas de oxígeno, en la medida que se van ligando, van
siendo más fácil su ligadura, básicamente. ¿Ok? Bueno, y ese es el transporte más eficiente de la hemoglobina. Ahí está la hemoglobina, está su grupo, sus cuatro globinas, que cada una de ellas se liga con una molécula de oxígeno, ¿no? Y obviamente tenemos el grupo E. Y luego ahí tenemos la 2,3-difosfoglicerate, que esta se mantiene esta estabilidad de estas cuatro globinas en la medida que se van liberando la molécula de oxígeno. Y cuando la molécula de oxígeno se libera, la hemoglobina se está reduciendo, porque cuando la hemoglobina está ligada con la molécula de oxígeno, la hemoglobina está oxidada. Dicho de otra manera, acá tenemos en fase ferrosa y aquí tenemos en fase férrica. Cuando la hemoglobina está saturada con molécula de oxígeno, está en fase ferrosa, pero cuando la hemoglobina libera la molécula de oxígeno, pasa a fase férrica. Esto está ocurriendo en la fase férrica, está ocurriendo frente a la célula, mientras que la hemoglobina se satura con molécula de oxígeno en el alveolo. Y ahí es cuando la 2,3-difosfoglicerate a nivel de la célula se incrementa, básicamente. Y eso es lo mismo. Oxígeno disuelto, 0,3, oxígeno de hemoglobina, 19,7, oxígeno total, 20 volúmenes por ciento. ¿Ok? El oxígeno disuelto es prácticamente no significativo, en cambio el oxígeno de hemoglobina sí, y va a depender de esta presión de oxígeno. Y esta presión de oxígeno va a hacer que cuando yo vaya incrementando la presión de oxígeno, va a ir incrementando la saturación de la hemoglobina, hasta que cuando se tiene una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, se satura la hemoglobina prácticamente al 100% y logramos 20 volúmenes por ciento de contenido arterial de oxígeno. ¿Ok? Y acá está el otro término de la saturación. ¿Qué cosa es saturación de oxígeno? ¿Qué es oximetría de pulso? Que también lo han visto en la práctica. La oximetría de pulso, la saturación de la hemoglobina con molécula de oxígeno, es el porcentaje de ocupación que tiene la hemoglobina por molécula de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Está en lo normal entre 95 a 100% de mi hemoglobina esté saturada con molécula de oxígeno. ¿Cómo se logra ese porcentaje? Dependiendo de la presión arterial de oxígeno. ¿Y cuánto es la presión arterial de oxígeno normal? De 80 a 100 milímetros de mercurio, ya lo hemos estudiado. Con 80 a 100 milímetros de mercurio, yo saturo mi hemoglobina entre 95 al 100%. Entonces la saturación está en relación directa con esta presión arterial de oxígeno. ¿Y qué cosa es la saturación? Es un porcentaje de ocupación que tiene la hemoglobina con la ligadura con las moléculas de oxígeno. Se lo ponía un ejemplo, yo tengo un ómnibus de 100 asientos y ese ómnibus parte con 100 personas bien sentadas y cómodamente sentadas, entonces yo digo, el ómnibus está saturado al 100%. Pero si ese ómnibus que tenía 100 asientos van con 50 personas sentadas y 50 asientos vacíos, yo digo, ese ómnibus está saturado al 50%. O sea, ¿qué cosa es? Un porcentaje de ocupación, que va a depender de quién, de esa presión arterial de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, yo la puedo saturar al 100%, pero si tengo 3 gramos de hemoglobina y tengo una anemia severa, por más que yo tenga saturado mis 3 gramos de hemoglobina al 100%, la cantidad de oxígeno que voy a llevar a la célula es baja. Entonces yo voy a tener hipoxia celular. Pero mi hemoglobina está saturada al 100%, o sea, es una hipoxia no hipoxémica. Porque para que yo haya saturado mi hemoglobina al 100% significa que no tengo hipoxemia. Entonces, pero sin embargo, la célula está hipóxica. Ahí ya le estoy haciendo una definición de lo que es una hipoxia y lo que es una hipoxemia. ¿Ok? Acá para que usted sepa, acá está la presión arterial de oxígeno de 100 y saturación de hemoglobina al 99%. Acá está una presión venosa de oxígeno y metabolismo basal de 40 milímetros de mercurio y saturación de hemoglobina al 75%. Esos son términos de conceptos que ya debemos tener bastante claro. Este es de dónde sale el 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Ya, un mol de hemoglobina 54,5, un mol de oxígeno es 22,4, pero como son 4 moléculas de oxígeno, son 4 por 22,4 entre el 64,5 de hemoglobina y sale 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Dicho de otra manera, es que nosotros estamos con transportando un gramo de hemoglobina, me transporta 1,34 mililitros de oxígeno. Y acá tenemos el 1,34. Ahora, la capacidad de hemoglobina es 20 y el oxígeno disuelto es 0,3 volúmenes por ciento, que ya también esto sale por la ley de Henry, básicamente. Entonces, la diferencia entre 20 y 0,3 es 19,7. Ese 19,7 es lo que lleva la hemoglobina, básicamente. Acá sería capacidad de hemoglobina total, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que decía oxígeno en la hemoglobina.
Tres variables, el 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, cuántos gramos de hemoglobina tiene la persona y cómo satura su hemoglobina. Lo normal que es 1.34 por 15 gramos por 98% de saturación. Si multiplican todo esto sale 19.7, correcto. Contenido del oxígeno de hemoglobina 19.7, más el contenido de oxígeno disuelto que es 0.3, me da 20 volúmenes por ciento, que es 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos. A eso llamamos contenido arterial de oxígeno. 20 volúmenes por ciento. Esta es la propiedad alostérica de la hemoglobina, bien claro lo dice. Alosterismo cooperativo, la unión del cuarto ligado es más fácil que la del primer ligado, gracias a un cambio de conformación de la molécula. Dicho al revés, la ligadura de la primera molécula de oxígeno es mucho más dificultosa que la cuarta molécula. Y acá está otra vez vemos la curvación de la hemoglobina. Recuerden que esto es en la línea horizontal, tenemos nosotros la presión de oxígeno. En la línea vertical tenemos la saturación de hemoglobina. Recuerden que esta saturación de hemoglobina depende de la presión, y la presión son las moléculas libres de oxígeno. A una presión de 100, saturación de hemoglobina 98-99% porque hay un shunt fisiológico. Ese shunt fisiológico, por ejemplo, si yo me pongo el oxígeno de pulso, usted se ponía y le salía 98%. ¿Qué significa? Que mi hemoglobina está saturada con moléculas de oxígeno al 98% y el otro 2% CO2. Ah, ya. ¿Y de dónde sale ese shunt? Eso es un shunt. El shunt fisiológico es entre 1 a 3 y a veces hasta 5%. Si yo tengo 95%, tengo un shunt fisiológico de 5. Si tengo 98% de saturación, tengo un shunt fisiológico de 2%. Entonces, el shunt fisiológico, algunos libros dicen 1 3%, otros dicen 1 5%. No vamos a ir al detalle. Entonces, cuando tenemos un shunt fisiológico, ¿de dónde viene el shunt? El shunt es que es una mezcla gaseosa. Es un cortocircuito fisiológico. Porque hay unidades alveolo-capilares, por ejemplo, que están colapsadas normalmente. Entonces viene la sangre venosa y como encuentra un alveolo colapsado, la sangre venosa continúa y sale de ese alveolo colapsado como sangre arterial, pero en realidad es sangre venosa porque tiene una presión venosa de 40 con una saturación 75, que se mezcla con otras unidades alveolo-capilares que sí vienen de sangre arterial, vienen haciendo intercambio gaseoso. Entonces, esa sangre arterial que estaba saturada, la hemoglobina al 100%, empieza a bajar. O sea que alvéolos perfundidos más no ventilados, fisiológicamente hablando, contribuyen al shunt fisiológico. También existen comunicaciones arteriovenosas, o sea, capilares que no pasan por ningún alveolo y la sangre venosa se mezcla con un capilar arterial. Es un shunt anatómico. También contribuye fisiológicamente a ese shunt fisiológico. El gradiente alveolo arterial, en un momento hablamos de la gradiente alveolo arterial de 0 a 20. O sea, si yo tengo gradiente 20 es normal, pero ¿qué significa? Que hay una diferencia entre el oxígeno del alveolo y el capilar. Y puede ser que yo tengo 100 milímetros de mercurio en el alveolo, pero en el capilar tengo 80 milímetros de mercurio, gradiente 20, normal. Pero con 80 milímetros de mercurio ya no saturo pues al 100% mi hemoglobina, la voy a saturar ¿cuánto? Al 95%. Entonces el shunt fisiológico estaba en 100, empieza a bajar. También podemos tener, por ejemplo, que es lo más importante, la circulación. ¿Cómo la circulación influye en ese shunt? Recuerden que estas células del aparato respiratorio son perfundidas y reciben sangre y nutrientes de la arteria bronquiales. La arteria bronquial sale de la aorta, se divide en bronquial derecha y bronquial izquierda y da nutrientes, sangre arterial, a las células del aparato respiratorio. Y estas células recogen esos nutrientes y producen un metabolismo celular y liberan obviamente CO2 al capilar bronquial de la vena bronquial. Y la vena bronquial va trayendo sangre venosa, pero estas venas bronquiales, ¿dónde desembocan? Algunas de ellas desembocan en la vena pulmonar. Y la vena pulmonar que traía sangre arterial y se mezcla. Y eso genera un shunt y explica, quizás sea el más importante, ese shunt fisiológico que va de 1 a 3, 1 a 5%. Está claro el shunt, ¿no? Entonces, para fines prácticos, ese shunt es 1 a 3%. Entonces, cuando yo les haga las preguntas en el examen, les puedo hacer una pregunta muy puntual y otras preguntas muy genéricas. Dependiendo de la pregunta, ustedes van a analizar la respuesta. Shunt fisiológico. Cuando tenemos una presión de lo normal de 80 a 100, y esta situación va a estar entre 95 y 100. Pero cuando baja de 80 ya es hipoxemia. Y cuando llega a 60 es hipoxemia severa. Y con hipoxemia severa está saturando por debajo de 90. ¿Por qué debajo de 90? Por el shunt fisiológico. Si le pongo 3%, ahí ya tengo 87%. ¿De acuerdo? Entonces, pero ya 87% es una hipoxemia severa. Y luego sigue bajando y entramos ya
a una presión de 40 y satura el 75%, y esa es la sangre venosa. Y si sigo bajando, acá están 27 milímetros y tengo una saturación del 50%, el P50. Esas cifras hay que saberlas porque esas cifras hay que analizarlas en los casos clínicos. Esto ya lo hemos explicado, que es el efecto, que es la curvación de la hemoglobina, y esa curvación de hemoglobina puede desplazarse a la derecha o a la izquierda. Acá están los 4 factores: hidrogeniones, CO2, temperatura, 2-T-difosfoglicerato. Y desplazan la curva hacia la derecha cuando el P50 aumenta y desplaza la curva hacia la izquierda cuando el P50 disminuye. El incremento del P50 es desplazarse hacia la derecha y que está logrando incrementar la temperatura. Este P50, por ejemplo, al desplazarse a la derecha, ¿qué significa? Que la curva, vamos a que tenía una PO2 de 60 y se desplaza hacia la derecha y su PO2 aumentó a 80. ¿De acuerdo? Entonces mejoró la PO2, porque se desplazó la curva hacia la derecha. Cuando hablamos de P50 nos referimos al 50% de saturación de hemoglobina y entendemos que el P50 incrementado no es que estoy incrementando el porcentaje de saturación de hemoglobina como molécula de oxígeno por encima del 50%, sino es mantener la misma saturación, pero mejorar la presión PO2, el aporte de oxígeno a la célula. La curvación del hemoglobina se desplaza hacia la derecha con el incremento de temperatura, CO2, hidrógeno y 2-fosfoglicerato. La hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y lo libera frente a los tejidos, a la célula. Todo lo contrario está ocurriendo en el pulmón. Efecto Bohr ya lo hemos explicado, ¿no? Y acá es cuando nosotros en esta gráfica a una presión de 100 con una hemoglobina de 15, yo tengo un contenido aproximadamente de 20 volúmenes por ciento. Pero si esta hemoglobina cae a 10, por ejemplo, acá tenemos hemoglobina de 15 y yo tengo mi contenido en 20 volúmenes por ciento. O sea, 20 volúmenes por ciento si tengo hemoglobina de 15 y si le estoy con una presión de 100 saturando al 100% mi hemoglobina. Pero ¿qué pasa si yo subo la hemoglobina y tengo la misma 100? Entonces, con la misma presión de 100, saturo mis 20 gramos de hemoglobina al 100%. ¿Pero qué ocurrió? Incrementé mi contenido de oxígeno porque tengo más transporte, más hemoglobina. Y en la anemia, si yo tengo, por ejemplo, 10 gramos de hemoglobina, los 10 gramos a 100 milímetros de hemoglobina los saturo al 100%, pero como son solamente 10 gramos de hemoglobina, llevo menos oxígeno a la célula. El contenido arterial de oxígeno baja. Porque recuerden que el más importante es el oxígeno que está en la hemoglobina. Entonces, si yo analizo el oxígeno que está en la hemoglobina, yo resuelvo eficientemente los problemas que puedo tener. ¿Ok? Esto es lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Es un resumen. Acá hay un error de texto. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar en un momento. Esta es la presión de reposo en 100 y con eso saturo 97%. Lo que está en rosado es la hemoglobina saturada al 97% con molécula de oxígeno. Y lo que está en azul es el 3%, que es el chat fisiológico. Se va la célula hasta la célula, hasta la célula en el capilar sistémico. En ese momento, la hemoglobina libera su molécula de oxígeno, ese 97% que está saturada, y genera esta presión de 100, porque con esta presión de 100 se saturó al 97%, que está acá. Presión de 100 y saturé al 97%. Ah, correcto. Estoy saturado al 97% porque había una presión de 100. Entonces, cuando esta hemoglobina llega a esta zona, libera su molécula de oxígeno y genera esta presión de 100. Ingresan las moléculas de oxígeno a la célula y la célula devuelve lo que no consume, que es 40, que es la presión venosa, que está 40. En ese momento saturó mi hemoglobina al 75%. Porque se satura la hemoglobina al 75% siempre y cuando tengo una presión de 40, que es la presión venosa de oxígeno en metabolismo basal. ¿Ok? Si yo incremento el metabolismo y empiezo a hacer ejercicio, estoy incrementando el metabolismo de esta célula muscular porque estoy haciendo ejercicio. Entonces, mi hemoglobina que está saturada al 97% por una presión de 100 milímetros de mercurio en el alveolo, llega a la célula y cede las moléculas de oxígeno y se empieza a consumir en el punto C y se genera una presión de 20 milímetros de mercurio. Acá no es 40, sino es 20 milímetros de mercurio, porque con 20 milímetros de mercurio se satura la hemoglobina al 35%. Ah, entonces acá la hemoglobina está saturada al 75% con molécula de oxígeno porque ya estoy en una actividad física. En otra palabra, ¿qué le estoy diciendo? Que en el retorno venoso puede caer la saturación. La saturación en reposo, metabolismo basal, en la sangre venosa, 75%. Y en el ejercicio puede bajar. En este momento, en el lado, acá en el lado en reposo, en el punto B, la hemoglobina tiene saturado con molécula de oxígeno 75%. O sea, la mayor cantidad de la hemoglobina está saturada con oxígeno, porque el 25% restante es CO2 o sus variables.
Pero cuando incremento el metabolismo, puede caer tremendamente la hemoglobina, que ahora sí, la hemoglobina está saturada con CO2 o variables mayoritariamente y con poca cantidad de oxígeno. Eso hay una variación que es normal, fisiológica. Pero en el lado derecho, eso no ocurre. Siempre la hemoglobina debe mantener una saturación alta, entre el 95 y 100%, porque debe generarse normalmente una presión de 100 milímetros de mercurio. Muy bien. Bien, ahora llega la hemoglobina a la célula. Esa hemoglobina que llega a la célula, acá al tejido, tiene que ceder el oxígeno. Entonces se suelta el oxígeno, se desatura la hemoglobina y genera una presión arterial de oxígeno frente a la célula. Esta es una presión importante para el intercambio gaseoso, para que el oxígeno pase del plasma a la célula. ¿De acuerdo? Si la hemoglobina venía saturada al 100%, generó una presión de 100. Si la hemoglobina venía saturada al 90%, generó una presión arterial de oxígeno de 60. Si la hemoglobina vino saturada al 75%, generó un 40 milímetros de mercurio. Si la hemoglobina vino saturada al 50%, generaba 27 milímetros de mercurio. Y con 27 está en una hipoxia severa. En 4 minutos esa célula se muere, básicamente. Muy bien. Por otro lado, el CO2 sale de la célula. Y el CO2 se transporta de tres maneras. Una disuelta en sangre, presión venosa CO2. Otra, disuelto pero dentro del glóbulo rojo, presión venosa CO2 pero dentro del glóbulo rojo. Moléculas libres en sangre y moléculas que no son las más importantes. La otra es que el CO2 ingresa a la célula y se liga al glóbulo rojo y se liga con la hemoglobina. Haya desoxicarboxiemoglobina, que tampoco es la más importante. Y la otra es que el CO2 haga lo siguiente: CO2 más agua endógena, anhidasa carbónica, que es la coenzima, ácido carbónico, se forma bicarbonato e hidrogeniones. Y este hidrogeniones se liga a la hemoglobina y a eso le llamamos hemoglobina reducida. Este bicarbonato sale de la célula con una carga negativa y va al torrente sanguíneo. Y en su reemplazo entra el cloro, que era también una carga negativa, y mantiene el equilibrio. En este momento decimos que el CO2 se está transportando como bicarbonato. Y hablar de transporte de bicarbonato es hablar de hemoglobina reducida. ¿Está claro? Y es ahí cuando cumple su función de buffer. Muy bien. Esto es lo mismo. CO2, CO2 más agua, ácido carbónico, bicarbonato y hidrogeniones. Y esto es frente a la célula, y frente al alveolo, ¿qué hace la hemoglobina? La hemoglobina frente al alveolo llegaba como hemoglobina reducida, frente al alveolo. Libera hidrogeniones. Se queda con hemoglobina libre. Ese hidrogeniones se liga con el bicarbonato que hace, ingresa del medio ambiente de la sangre, ingresa al glóbulo rojo. Y el CO2 sale del glóbulo rojo al medio interno. Recuerden que en la parte de la célula, acá se formaba bicarbonato y se libera el bicarbonato. Ese bicarbonato tiene dos maneras de salir: o sale por orina o sale como CO2. ¿De acuerdo? Una parte se va por orina y la otra parte, que es el equilibrio del componente metabólico, y la otra es por el CO2 a nivel alveolar. Y para eso hace esta reacción. Ingresa nuevamente el bicarbonato, se liga a hidrogeniones, ácido carbónico, agua, CO2. Y este CO2 sale por el alveolo. ¿Está claro? Son el transporte del CO2. Muy bien. Aportamos oxígeno. Hay que aportar oxígeno. El aporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial por una frecuencia respiratoria y metabolismo basal de 10 veces por minuto. Ya, gasto cardíaco 5 litros, ya saben que sale de volumen de inyección por frecuencia cardíaca. Por contenido arterial, que es 20 volúmenes, por una frecuencia cardíaca de 10, es 1000 mililitros de oxígeno por minuto. Donde QT es el gasto cardíaco, flujo total de sangre, y contenido arterial es el contenido de oxígeno en sangre arterial. Sabemos que el gasto cardíaco es volumen de latido, volumen de inyección por frecuencia cardíaca, es latido por minuto. Este aporte va a disminuir si disminuye, obviamente, si se disminuye o si se reduce la oxigenación de las dos. O sea, si cae la PO2, si cae la presión arterial de oxígeno, voy a saturar menos. Y si saturo menos, voy a tener menos oxígeno en la hemoglobina. Y si tengo menos oxígeno en la hemoglobina, voy a tener menos oxígeno total. Y si tengo menos oxígeno total, voy a tener menos aporte. La concentración de hemoglobina, igual, ¿no? O sea, yo tengo, en la medida que cae hemoglobina, por más que la sature al 100%, voy a transportar menos oxígeno a la célula. Va a caer el aporte de oxígeno. Al caer el aporte de oxígeno, obviamente, la célula está entrando en una hipoxia. Y el gasto cardíaco, ¿qué cosa? Va a depender del gasto cardíaco, del volumen de inyección y la frecuencia cardíaca. Si yo tengo un volumen de inyección que cae,
ya no tengo 5, sino 2 litros por una enfermedad que bombea toda insuficiencia cardíaca, entonces hago hipoxia celular por disminución del gasto cardíaco. Y por otro lado, yo puedo tener también una caída de la frecuencia cardíaca. Entonces, cae la frecuencia porque gasto cardíaco es volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Cae el volumen de eyección y cae la frecuencia cardíaca, cae el gasto cardíaco y al caer el gasto cardíaco cae el aporte de oxígeno. ¿Está claro? Eso lo han ustedes desarrollado en cardiología muy bien. Diferencia arteriovenosa es la diferencia del contenido arterial de oxígeno en la arteria versus en la vena. En la arteria, ¿cuánto es? 20 volúmenes por ciento. Decíamos que nosotros decíamos esto, miren, acá. Si en la célula yo tengo acá el metabolismo basal una hemoglobina al 75%, yo tengo acá, ese 25% va a llegar acá, ¿no? Yo tengo acá la hemoglobina que sale al 100%, entonces, y la diferencia entre el contenido de arterial venoso es lo que se está quedando en esta célula. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo una hemoglobina de 100 en la parte arterial y tengo una hemoglobina del 75% de metabolismo basal en el capilar. La diferencia es 25%. Esa diferencia es la diferencia arteriovenosa. Entonces, el 25% de mi hemoglobina saturada al 100% se queda en la célula y el 75% de esta hemoglobina es en el retorno. Si yo tengo un contenido arterial de 20% con una hemoglobina de 100, y ahora tengo una hemoglobina de 75, mi contenido venoso será el 75% de 20. ¿Cuánto es el 75% de 20? 15. Entonces 15 es el retorno venoso. De ahí que sale esto de acá. Contenido venoso 15 volúmenes por ciento. ¿De acuerdo? La diferencia entre arterial y venoso es 5 volúmenes por ciento. ¿Y esto qué cosa es? Consumo de oxígeno. Esto se está quedando en la célula, 5 volúmenes por ciento. 5 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. 5 volúmenes por ciento. Si lo llevo al litro, o sea, diría, si 5 volúmenes por ciento, 5 mililitros de oxígeno por cada 100, por un litro, ¿cuánto sería? 50, porque le pongo un dato. 50 mililitros de oxígeno por un litro. 50 mililitros de oxígeno son extraídos de un litro de sangre para el metabolismo tisular. Eso es consumo de oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial menos el contenido venoso por la frecuencia respiratoria en reposo. Gasto cardíaco es 5. Contenido arterial 20 menos 15, 5. Por 10 tenemos 5 por 5 por 10, 250. 250 mililitros de oxígeno son consumidos de oxígeno en un minuto. Es el consumo de oxígeno en metabolismo basal. 250 mililitros de oxígeno son extraídos de la sangre en un minuto para el consumo celular. Coeficiente de extracción es la diferencia entre contenido arterial menos venoso entre el contenido arterial. 20 menos 15 entre 20. 20 menos 15, 15, 5, 5 entre 20, 0.25. ¿Qué me está diciendo? 25% de lo que la hemoglobina, 25% del oxígeno que le ofrece la hemoglobina a la célula se queda en el consumo y van a retornar 75% en la hemoglobina. Ese 75% que retorna en la hemoglobina es el 75% de saturación de hemoglobina en sangre venosa. ¿Está claro? Si con un aporte de 1000 mililitros de oxígeno, que ya lo hemos calculado en el momento que hemos calculado aporte, que estaba acá, ahí hemos calculado que el aporte es 1000 mililitros de oxígeno. Con un aporte de 1000 mililitros de oxígeno, acá, un aporte de 1000 mililitros de oxígeno, en un minuto, con un aporte de 1000 mililitros de oxígeno y un coeficiente de extracción de 0.25, que es el 25% de 1000, estamos diciendo que 250 se quedan en la célula, que es el 25% del consumo, y 750 regresan prácticamente en la sangre, regresan mililitros de oxígeno, regresan a los pulmones, de la célula hacia los pulmones para que se mejore la oxigenación. Entonces decimos que ahí existe una hipoxia. Son 4 tipos de hipoxias. La hipoxia tiroidea tiene 4 tipos: la hipoxia hipoxémica, la hipoxia anémica, la hipoxia circulatoria y la hipoxia histotóxica. La hipoxia hipoxémica es cuando cae la presión arterial de oxígeno en sangre. Entonces, esta caída de la presión arterial de oxígeno tiene 4 razones: la falla ventilatoria, o sea, respiro menos; la difusión alterada, atraviesan menos moléculas de oxígeno esa membrana capilar; los cortocircuitos, que pueden ser
fisiológicos o patológicos. Si hablamos de hipoxemia, estamos hablando de un cortocircuito patológico. ¿Qué significa? Que mi saturación está por debajo de 95%. 92, 93, 90, y ahí todo eso es de saturación patológica. Significa que esa desaturación puede ser por una hipoxemia. Podría ser por una hipoxemia. Toda hipoxemia produce desaturación, pero no toda desaturación es por hipoxemia. Y luego tenemos el cortocircuito, que son los shunts, que estamos hablando de shunts patológicos. Y la relación BQ. Entonces tengo tres razones. La más común de todas estas es la razón BQ. ¿Qué significa la razón BQ? Las alteraciones de la función ventilatoria intrapulmonar. Ejemplo, vía aérea y alveolo. Yo tengo una neumonía, estoy alterando el alveolo, estoy dándolo de secreciones y el oxígeno no va a poder pasar. Estoy haciendo un desequilibrio BQ por un evento ventilatorio intrapulmonar. ¿Ok? ¿Y la perfusión qué es? La sangre que yo perfundo al alveolo. Puedo tener una insuficiencia cardíaca y brindo menos sangre al alveolo. Entonces estoy hablando de una perfusión alterada. La hipoxia anémica, me falta hemoglobina o la afinidad de la hemoglobina se ve alterada. Ejemplo, concentración de hemoglobina disminuida. En vez de 15 gramos, tengo 10 gramos, tengo 8 gramos. Pero también puede ser de que yo tenga fundamentalmente no solamente una disminución de hemoglobina, sino que yo tengo una alteración de la afinidad de la hemoglobina por la molécula de oxígeno. Por ejemplo, tengo una methemoglobinema, tengo una intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué ocurre? Que el monóxido de carbono y el metal fueron más rápidos que el oxígeno, que a pesar que tenía 100 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, el oxígeno fue ganado por el metal o por el monóxido que tuvieron mucha más velocidad. El monóxido es 200 veces más difundible que el oxígeno. El dióxido de carbono es 20 veces más difundible que el oxígeno. Estos son más rápidos. Y ahí los metales también pueden ser muy rápidos. Entonces entra rápidamente el monóxido, que es 200 veces más rápido, se liga a la hemoglobina y empiezo yo a saturar a la hemoglobina con monóxido. Y si yo saturo la hemoglobina con monóxido, estoy reduciendo la saturación de oxígeno. ¿De acuerdo? Vamos a poner que saturo 30% con monóxido, el 70% restante, 5% fisiológico, y me queda solamente 65% con molécula de oxígeno. Imagina que ese molécula está con 65% con molécula de oxígeno. Significa que está saturado el 65%, y según la curva de saturación de 65%, debe estar por debajo de 40 milímetros. Debe estar más o menos 30, 35 milímetros de mercurio. Porque recuerden que 75 era 40, y si tengo 60, está en 35. Así es fácil. O sea, hipoxemias severas. La otra es la hipoxemia circulatoria, o sea, tengo buena hemoglobina, tengo buena presión arterial de oxígeno, saturo bien a mi hemoglobina, pero la sangre no llega a la célula porque estoy en una insuficiencia cardíaca, una alteración de la perfusión. La hipoxemia es causada por la hipoxia, no es hipoxemia. La hipoxia es causada por disminución de flujo sanguíneo o por cortocircuitos. La hipoxia que hay que corregir. La PO2 y el contenido de oxígeno son normales, pero disminuye la cantidad de sangre y por tanto la cantidad de oxígeno que hace. Lo que le decía, ¿no? Baja la presión arterial, disminuye la cantidad de sangre que bombeo y baja el flujo sanguíneo y vaya a llevar menos sangre y por consiguiente menos oxígeno y la célula está hipóxica. Es una hipoxia circulatoria. Y la última es la hipoxia histotóxica, donde la sangre está todo normal, buena hemoglobina, buena presión, todo, y brindo el oxígeno a la célula, pero la célula no consume el oxígeno, por X razones. No consume. Puede haber intoxicación de monóxido de carbono o intoxicación de cianuro. Hace que no consuma la célula prácticamente está muerta. Una hipoxia cerebral previa, una hipoxia celular previa, y por más oxígeno que yo lo di después, ya no consume el oxígeno. Reanimé a una persona después de 6 minutos, 7 minutos y quedó con muerte cerebral, porque ustedes ya saben que es el tiempo de reanimación. Y el paciente está latiendo su corazón y está teóricamente, entre comillas, con una función cardíaca normal, pero sin embargo está inconsciente, está en coma. Estamos mandándole sangre a las neuronas, pero la neurona no quiere consumir la sangre. ¿Por qué? Porque está muerta la célula. Y por consiguiente, el retorno venoso de todo ese grupo celular se incrementa el oxígeno en el retorno venoso. Al incrementarse el oxígeno en el retorno venoso, la presión arterial de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno son normales, pero los tejidos están muy hipóxicos. Entonces, la presión venosa oxígeno desde el retorno, el contenido venoso oxígeno y la saturación venosa pueden estar elevados. Lógico, es una sangre muy roja, rutilante, siendo sangre venosa. Pues el oxígeno no está siendo consumido por estas células.
Las hipoxias entonces pueden ser estas cuatro tipos. Hipoxia hipoxémica, cuando la presión arterial de oxígeno es baja en la sangre arterial. Hipoxia anémica, cuando la hemoglobina ha bajado o la afinidad de la hemoglobina se ha alterado. Una hipoxia circulatoria, cuando no hay un buen gasto cardíaco, un buen flujo sanguíneo. Y por último, la histotóxica, cuando no sabe consumir el oxígeno y el retorno se ve incrementado, la presión arterial de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno más de lo normal. Las tres primeras hipoxias hipoxémicas, anémicas y circulatorias, el retorno venoso está disminuido. En la única que el retorno venoso está incrementado, el retorno venoso del oxígeno está incrementado, es en la citotóxica. Y esa es una forma de diferenciarlas, porque a veces el paciente viene inconsciente, no hay datos, uno sangre venosa y se da cuenta que hay mucha oxigenación, entonces rápidamente digo, uy, acá es una hipoxia histotóxica, o sea, estas células no están consumiendo el oxígeno por X razones y por consiguiente el enfoque es diferente. Y acá solamente para resumir lo que hemos hablado, las hipoxias hipoxémicas ya producen mecanismos compensatorios como es el incremento de la frecuencia cardíaca, que me va a dar un incremento del gasto cardíaco y por consiguiente el aporte de oxígeno, taquicardia. El incremento de la frecuencia de la taquimia incrementa el aporte de oxígeno, incrementa el volumen alveolar y disminuye el espacio muerto. Recuerden que en algún momento decíamos, en la medida que yo incremento mi frecuencia respiratoria, lo hago con la intención de incrementar las moléculas de oxígeno que atraviesan la membrana alveolo-capilar. Y eso significa incrementar mi volumen alveolar. Y también hemos dicho que cuando incremento el volumen alveolar, este es excluyente del volumen de espacio muerto. ¿Por qué? Porque volumen alveolar y espacio muerto es igual al volumen tidal. Entonces, si yo incremento mi volumen tidal porque incremento el volumen alveolar, disminuye el espacio muerto. Si yo incremento el espacio muerto, disminuye el volumen alveolar porque son excluyentes uno del otro. ¿Ok? Luego tenemos, hay un incremento del gasto cardíaco por incremento de frecuencia cardíaca, luego va a haber un incremento de gasto cardíaco por incremento del volumen de inyección en forma crónica. Desviación de la acusación de hemoglobina hacia la derecha, redistribución sanguínea, ¿qué significa? Que como estoy en hipoxia, hipoxémica, entonces mis células, mi organismo es tan sabio que va a preservar la función de dos órganos, el cerebro y el corazón. Y entonces hago vasodilatación cerebral y vasodilatación miocárdica con la intención de mandar mayor flujo sanguíneo para en este momento crítico que está habiendo una hipoxia, estos órganos no se vean afectados y les mando más flujos. Pero ¿eso qué significa? Que tengo que ahorrar en el resto de la economía del organismo y empiezo a hacer vasoconstricción mesentérica, vasoconstricción renal, vasoconstricción pulmonar. Y la vasoconstricción pulmonar me puede generar hipertensión pulmonar. Entonces, esta es una de las razones por qué hay hipertensión pulmonar en los pacientes que hacen hipoxemias severas, por ejemplo. Entonces, vasodilatación cerebral y corazón y vasoconstricción pulmonar, que genera la hipertensión pulmonar. Incremento de la hemoglobina, claro, se incrementa la eritropoyetina por estímulo por la disminución del flujo sanguíneo a nivel de las células justaglomerulares renales. Y eso hace que se libere eritropoyetina, y la eritropoyetina hace que se mejore la hemoglobina y por consiguiente el paciente está en mayor hemoglobina, con la intención de que nada de oxígeno se quede flotando o diluido y que la mayor cantidad de oxígeno pueda encontrar transporte para ser llevado a la célula. La disminución de la gradiente alveolar arterial. Hay zonas en Cerro Pasco, zonas de altitud, donde la gradiente que normalmente es 0 a 20 es 0. O sea, sigue siendo normal, pero es 0. ¿Qué significa? Que todas las moléculas de oxígeno que están en el alveolo, por ejemplo, 100 milímetros de mercurio, todas atraviesan y no me doy el lujo de perder 20 moléculas, 20 milímetros de mercurio. Y todas se pasan y prácticamente disminuye la gradiente y genero la misma presión de 100 milímetros de mercurio. Gradiente 0. 100 menos 100, 0. Disminuye mi gradiente con la intención de tener mayor molécula de oxígeno. Revascularización. El alveolo tiene, vamos a poner un alveolo que es una esfera y tiene 3 capilares. O sea, hay 3 membranas alveolo capilar que en contacto con la membrana alveolo capilar. ¿Qué empieza a haber? Revascularización. En vez de haber 3 capilares que hacen intercambio gaseoso, empiezo a revascular el alveolo y empiezo a tener 4, 5, 6, 7, 10 capilares. Y cada uno de ellos es una superficie de intercambio gaseoso. ¿Qué he hecho? He revascularizado el alveolo con mecanismo compensatorio. El reclutamiento alveolar. Recuerden que hablé de que existían alveolos que estaban colapsados y no me puedo dar el lujo, entonces empiezo a reclutar alveolos. ¿Qué significa? Que empiezo a incrementar a los alveolos que no funcionaban, los empiezo a reclutar. Es un término militar, ¿no? Recluto alveolos para que empiecen a funcionar y me contribuyen a mejorar el intercambio gaseoso.
Y por último, todo esto me lleva a un incremento del aporte de oxígeno a la célula. Muy bien. Y terminamos con esto. La intervención de los gases arteriales tiene dos grandes componentes: el equilibrio ácido-base mediante el pH, CO2 y bicarbonato, y la oxigenación y ventilación mediante el PO2, la CO2, la fracción inspirada y la saturación. Tiene esos dos grandes componentes. No nos vamos a ya preocupar en oxigenación y ventilación porque ya lo hemos hablado intensamente. Veamos ahora, nos concentramos en el equilibrio ácido desde el punto de vista respiratorio. Eso ya lo conocen ustedes. Esta es una hipoxemia. Acá está el pH. Si el pH disminuye, puede ser porque obviamente haya un incremento de CO2 o porque haya, este es en el caso de que hay un pH disminuido o hay un incremento de CO2 o bicarbonato, hay una alteración. Primero, porque si es una acidosis metabólica será porque hay un incremento de bicarbonato. ¿De acuerdo? Es una acidosis metabólica con una disminución del CO2. Y acá tenemos una acidosis respiratoria porque hay un incremento del CO2, fundamentalmente, ¿no? Acá tenemos, en el caso de una alcalemia, tenemos que esa puede ser alcalosis metabólica porque hay un incremento de bicarbonato. Y si hay una disminución de bicarbonato, hablaremos de alcalosis. Esas son las definiciones primarias, digamos, ¿no? ¿Ok? Esta es la parte de oxigenación que no lo voy a tocar porque ya usted lo puede analizar ahí. Y eso más o menos de clínica cuando hablemos de insuficiencia respiratoria. Como tengo demasiados hidrogeniones, el pH cae. Recuerden esta curva, nunca se olviden, y recuerden esta relación. La concentración de hidrogeniones tiene dos variables, la presión de CO2 y el bicarbonato. ¿Ok? Si ya se incrementaron los hidrogenos, por ejemplo, hay demasiado hidrogenio de pH y cae, entonces este hidrogenio yo lo tengo que disminuir. ¿Cuándo? Cuando lo ligo con bicarbonato y voy disminuyendo los hidrogeniones libres. Recuerden que los hidrogeniones libres están en relación al pH. ¿De acuerdo? Entonces, para reducir estos hidrogeniones libres, entonces ligo hidrogeniones a bicarbonato, ácido carbónico, agua y CO2, y este CO2 ¿de dónde sale? Sale al incrementar la frecuencia respiratoria. Incremento la frecuencia respiratoria y el CO2 baja porque lo empiezo a liberar. Eso es entonces el mecanismo compensatorio que hace el precisamente para reducir la concentración de hidrogeniones. Y viceversa. ¿Qué pasaría si hay pocos hidrogeniones? Entonces yo tengo que bajar la frecuencia respiratoria para no expulsar CO2. Y este CO2 que se queda se liga al agua, ácido carbónico, bicarbonato, hidrogenos, y estos hidrogenos contribuyen a los hidrogeniones libres para que el pH suba, básicamente porque tengo una acidemia, y se normalice a pH 7.4. Todos los dos componentes tratan de mantener siempre el estado de homeostasis, que es el pH, la concentración de hidrogeniones que se expresa en el pH de 7.4. Y esto es lo que he dicho, ¿no? Si en un primer momento yo incremento el CO2 en un problema respiratorio, estoy en una acidosis respiratoria. Y eso hace que se eleve la concentración de hidrogeniones. Hago la acidemia y se comporta en una acidosis respiratoria, trastorno primario. Inmediatamente mi organismo hace lo segundo, elevo el bicarbonato para que esta relación se mantenga y regrese a la normalidad y pueda bajar del incremento de los hidrogenos, bajen los hidrogenos a la normalidad. En azul es el trastorno primario y en rojo es el mecanismo compensatorio. Viceversa, tengo un CO2 que disminuye y por consiguiente los hidrogeniones disminuyen. El mecanismo compensatorio es disminuir el bicarbonato para que se eleve esta concentración de hidrogenio y se vuelva al valor normal. Entonces, a una acidosis respiratoria, el mecanismo compensatorio, alcalosis metabólica. A una alcalosis respiratoria, el mecanismo compensatorio, acidosis metabólica. Eso es lo más sencillo, pero lo más sencillo no es lo más frecuente. Por consiguiente, hay otra forma de analizar porque son los trastornos mixtos. Por ejemplo, si yo tengo un pH de 7.20, no es academia, sino es acidemia. Eso es una acidosis respiratoria. En este caso, yo digo, el pH bajado, tengo una acidemia. Esa acidosis respiratoria, perdón, esa acidemia puede deberse a un incremento de CO2 o a una disminución del bicarbonato por definición primaria. Para que sea una acidosis respiratoria, el CO2 tiene que estar por encima de 40. Para que sea una acidosis metabólica, el bicarbonato tiene que estar por debajo de 24. Pero acá tengo el rango normal del bicarbonato, 22-24. Entonces digo, correcto, acá lo más intenso es el CO2. Esto es una acidosis respiratoria. Perfecto, digo acidosis respiratoria porque el CO2 está por encima de 40, está en 60. Mi siguiente pregunta, ¿este CO2 es puro o hay una acidosis metabólica? ¿De acuerdo? Porque acá lo tengo en menos de 24. Entonces hay una acidosis metabólica, dice.
Entonces, en una acidosis respiratoria, ¿será pura o será un trastorno asociado a una acidosis respiratoria? O será un trastorno, una alcalosis metabólica. Entonces, tengo esas preguntas. Entonces, yo tengo que preguntarme, a este incremento de 60, a este incremento de 60 de CO2, ¿cuánto debe incrementar este bicarbonato? Pero esto es milímetros de mercurio, el CO2 es milímetros de mercurio y el bicarbonato es milicalente por litro. Por consciente, yo no lo puedo comparar. Tengo que buscar una forma de comparar diferente. Entonces dice, al incremento de CO2 a 60 milímetros de mercurio, ¿cuánto debe incrementar el bicarbonato? Y esa es mi pregunta. Y esa pregunta la debo resolver. Y cuando la resuelva, voy a definir si existen trastornos mixtos o no. Esto es lo normal, y acá lo explico. 7.4 porque tengo un CO2 de 40 y porque tengo, no es, este es milímetros de mercurio, ¿no? Básicamente 40, y este de acá es bicarbonato 24 miligramos por litro. Este es el equilibrio. Ese equilibrio se rompe cuando uno de esos dos se altera. En este caso se alteró el CO2, porque de 40 se fue a 60. Se elevó el CO2. Estaba todo normal y se elevó el CO2. Eso hizo que este pH cayera, básicamente, ¿de acuerdo? A menos de 7.4. Entonces, a esta elevación del CO2, ¿qué tiene que hacer? Este BO tiene que elevarse al nivel que le corresponde a este 60. Si este BO se eleva a este nivel que le corresponde a este 60, estaremos solamente en una acidosis respiratoria. Si este BO se eleva menos de este nivel, estaremos en una acidosis metabólica asociada, o sea, una acidosis mixta. Y si este BO se excede a este valor esperado de bicarbonato, entonces tenemos una alcalosis metabólica. En otras palabras, tengo que averiguar cuánto es el valor de bicarbonato que le corresponde para que el pH esté en 7.4 a una elevación de 60 milímetros de mercurio. Esa es mi pregunta. Si el valor está por encima de ello, entonces diré alcalosis metabólica asociada. Si el valor está en el que le corresponde, acidosis respiratoria pura. Y si el valor está por debajo de este valor que le corresponde esperado, estará en una acidosis mixta. Muy bien. Y para eso existen estas tablas, ¿no? Y acá hay varias, no voy a decir todas esas, pero la que más se usa viene a ser esta de acá. Una de las que más se usa, ¿no? Si el trastorno es agudo, que está ocurriendo en menos de 72 horas, vamos a poner que está en menos de 72 horas, dice, por cada incremento de 10 milímetros de mercurio de CO2, se incrementa el bicarbonato 1 o 2. Por cada disminución del CO2, de cada 10 milímetros de mercurio, disminución de 40 hacia abajo, el bicarbonato tiene que disminuir de 2 a 3. En el paciente crónico, porque ya en el paciente crónico actúa mayor de 72 horas, donde el riñón ya actúa, entonces por cada incremento de 10, el incremento es 3 a 4. Y por cada disminución de 10, la disminución de 5 a 6. Eso hay que aprenderse. Entonces vamos a poner el ejemplo que fue agudo y se elevó de 40 a 60. De 40 a 60 son 20 milímetros de mercurio. Y elevar 20 milímetros de mercurio significa que yo tengo que elevar 2 veces 10, o sea, 2 a 4 miligramos, o sea, de 24 más 2, 26 y 24 más 4, 28. O sea, mi CO2 debe estar en 26, 28. Entonces digo, ya según esto, yo debo tener un CO2 de 26 a 28, ¿de acuerdo? Y entonces mi CO2 está en 22. Está en menos de lo que debo esperar, que es 26. Y por consiguiente, estoy en una acidosis mixta, ¿de acuerdo? Estoy en una acidosis mixta. Porque el incremento de CO2, cuando el incremento de bicarbonato le corresponda, va a estar en una acidosis pura. ¿Ok? Está claro. Muy bien. La interpretación de gas arterial y el anion gap no lo voy a tocar porque el anion gap solamente funciona, y esta es regla número 1, en la acidosis metabólica. Y no estamos hablando de la acidosis metabólica. ¿De acuerdo? O sea, nadie me puede abrir, después me preguntan, ¿no? ¿Y cuánto es la versión del anion gap en este paciente que tiene acidosis respiratoria? Y me contestan, y no había acidosis metabólica, entonces no tienen por qué variarla. Pero si hay acidosis metabólica, sí puede variar el anion gap. Y eso generalmente se ve cuando hablan en el capítulo renal. Pero ya ustedes conocen qué es el anion gap, básicamente, ¿no? El anion gap es igual al sodio más el potasio, menos el cloro más el bicarbonato, ¿ok? Y tienen ahí algunas causas de anion gap elevado y anion gap normal. Acá tenemos causas de, este es más bien ya gradiente alveolar arterial. Mira, esta es la gradiente alveolar arterial normal y esta es la gradiente alveolar arterial aumentada. La gradiente alveolar arterial normal es cuando el pulmón está sano, pero sin embargo yo soy hipoxémico. ¿Por qué? Porque metí menos moléculas de oxígeno al alveolo. Puede ser porque estuve respirando menos, etcétera, etcétera. Entonces tengo gradiente alveolar arterial.
Y generalmente son eventos extrapulmonares, si ustedes se dan cuenta, miren, trastorno del sistema nervioso, problemas metabólicos, altitud, anemia, psicogénica, o sea, prácticamente. O una mala programación de la ventilación mecánica. En cambio, gradiente alterada, todos son enfermedades pulmonares. Gran negativo, endotoxina, insuficiencia, etc. Ojo que acá también puede haber otras alteraciones de gradiente alveolar alterada, ¿no? Básicamente. La interpretación de saturación ya la han visto, prácticamente es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? No sé si está claro, quiere que le explique algo más. Sí, Pedro Marcelo. Sí, doctor, una consulta. Cuando había usted mencionado los mecanismos compensatorios específicamente para la hipoxia por hipoxemia, ¿por qué en ese cuadrito estaba el incremento de gasto cardíaco por incremento de la frecuencia cardíaca? ¿No sería por una compensatoria para tipo circulatoria? A ver, te explico. Yo tengo un gasto cardíaco que viene a ser el producto del volumen de eyección y frecuencia cardíaca. Cuando yo estoy en una hipoxemia aguda, mi primer mecanismo va a ser incrementar la frecuencia cardíaca. O sea, mi mecanismo va a ser incrementar el gasto cardíaco. Pero recuerden que ese gasto cardíaco tiene dos variables, volumen de eyección y frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hago para incrementar el gasto cardíaco inmediatamente? Yo no voy a inventar mi volumen de eyección, porque el volumen de eyección significa que yo aumente la contracción del ventrículo y que en vez de botarme 70, me bote 100, 150. Y eso no lo voy a hacer de la noche a la mañana. Pero lo que sí voy a hacer de la noche a la mañana, o sea, inmediatamente, es incrementar mi frecuencia cardíaca, por eso cargo taquicardia. Entonces, mi mecanismo compensatorio es el incremento de la frecuencia cardíaca en forma aguda. En forma crónica, me voy al ejemplo de la persona que vive en altura. La persona que vive en altura tiene menos frecuencia cardíaca, tiene 60, tiene 50, pero sin embargo tiene el mismo gasto cardíaco o mejor todavía. ¿Qué ha hecho? Su volumen de inyección lo convirtió, vamos a poner, en 100. O sea, su frecuencia cardíaca de 70 la bajó a 60. Su volumen de inyección de 70 lo subió a 100. 100 por 50, 5 litros. Igual el gasto cardíaco. ¿Pero qué? Hace menos esfuerzo, porque tiene el mismo gasto cardíaco a menos esfuerzo. ¿Por qué digo a menos esfuerzo? Porque late 10 veces menos su corazón. Porque cada latido también consume oxígeno. ¿Me entiendes? Entonces, pero yo compenso por el volumen de inyección para mantener el mismo gasto cardíaco o puedo incrementar el gasto cardíaco inclusive. ¿Está claro o no? Sí, doctor, más claro. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta de su capítulo que quieran repasar o quieran saber? ¿Podría volver a explicar sobre el efecto Bohr y Haldane, por favor? Ya. El efecto Bohr es bien sencillo. Cuando ustedes liberan, cuando una célula se ve agredida o entra en actividad física incrementada o en estado metabólico incrementado, por ejemplo, una célula muscular, yo empiezo a correr. Mis músculos están contrayéndose constantemente e incrementaron su metabolismo, ¿de acuerdo? Al incrementar su metabolismo, empiezan a consumir más oxígeno. Como uno de los tantos nutrientes, también consume glucosa, también consume ácido pirúvico, consume una serie de cosas. Pero estamos concentrando en el oxígeno. Empieza a consumir oxígeno. Al empezar a consumir oxígeno, demanda oxígeno. Y le dice, oye, si quieres que yo siga corriendo, mándame más oxígeno. ¿Ya? ¿Y qué hace la persona? Empieza a incrementar su frecuencia respiratoria. ¿Eso por qué ocurrió? Porque yo liberé CO2. Porque en la medida que yo consumo oxígeno, genero ciclo de Krebs y libero CO2. Entonces, ese incremento de CO2 es una señal para el centro respiratorio por los quimioreceptores. Y le dicen al centro respiratorio, oye, está elevándose el CO2, necesito botarlo. Pero ese consumo de oxígeno también lo detectaron los quimioreceptores y dijeron, oye, se está consumiendo oxígeno, necesito más, esa célula necesita más oxígeno. Esas dos informaciones, disminución de oxígeno por el consumo de oxígeno, incremento de CO2 por el incremento del metabolismo celular, recibe la información por el nervio vago y el nervio glosofaringeo, el centro respiratorio. Analiza y empieza a incrementar la frecuencia respiratoria como una respuesta al mecanismo compensatorio para satisfacer las demandas metabólicas de la célula. Mientras que ustedes o nosotros satisfacemos las demandas metabólicas de la célula, no pasa nada, yo sigo jugando. Pero va a llegar un momento en que esas demandas son tan altas que ya no puedo satisfacer, ya no soy capaz de mantener mi frecuencia respiratoria y detengo mi ejercicio.
Y ustedes se cansan, manos en la cintura y piden cambio y se sientan. Dejaron de jugar pelota o vóley, cualquier lo que sea, dejaron de jugar. Se sientan, su consumo baja tremendamente porque ya no están haciendo ejercicio y su frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria se van a ir a la normalidad. ¿De acuerdo? Ahora, en la enfermedad es igual, pero ¿qué ocurre? La enfermedad no les va a dar tregua. La enfermedad no va a hacer el reposo que ustedes hicieron como el ejercicio. La enfermedad está agrediendo a la célula. La célula se empieza a defender de la agresión, pero además la célula también tiene que funcionar. Yo estoy con una hepatitis viral. Mis hepatocitos empiezan a defenderse del virus. Se incrementa el metabolismo celular en el hígado. Eso significa que necesito más nutrientes y más células y hay una serie de alboroto en el hígado. Pero también ese hepatocito ustedes están comiendo y necesitan metabolizar, porque no van a dejar de comer. Entonces el metabolismo sigue haciendo su función. Y más aún, de repente hasta se incrementa, y entonces el hepatocito empieza a incrementar entre un estado hipercatabólico. Pero la enfermedad no se va a detener. Se va a generar mecanismos compensatorios. Le vas a mandar el flujo sanguíneo a nivel de hígado, se va a incrementar tremendamente por la redistribución sanguínea, con la intención de mandarle. Y voy a incrementar mi frecuencia cardíaca y mi frecuencia respiratoria. Por eso que ustedes van a ver en clínica el famoso el síndrome de reacción inflamatoria sistémica. ¿Ya? El síndrome de reacción inflamatoria sistémica, ¿qué significa? Que hay un evento que me va a generar taquicardia y taquimia. Entonces yo, cuando ya tengo taquicardia y taquimia, sin ninguna evidencia, ya tengo algo en algún lado. Por eso que es muy importante ver la taquicardia y la taquimia. ¿Ok? Entonces, mientras que yo empiece a hacer mi taquicardia y mi taquimia y satisface las demandas metabólicas de la célula, no pasa nada. Pero cuando empiezo a romper el equilibrio, o sea, no soy capaz de satisfacer, empiezo a hacer falla hepática y empieza a tener la insuficiencia hepática, empieza a ver la insuficiencia cardíaca, empieza a ver la insuficiencia respiratoria, empieza a ver la insuficiencia renal, empieza a ver la insuficiencia adrenal, que sea. ¿Me entienden? O sea, empieza a haber una caída de la función porque no soy capaz de satisfacer las demandas metabólicas. Y se expresa eso. Eso es lo que está ocurriendo. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, allá. Entonces, ¿el efecto Bohr qué cosa era? El efecto Bohr es precisamente esa liberación de ácidos, hace que la hemoglobina libere la molécula de oxígeno porque la célula está demandando. Es el efecto Bohr. Entonces, y ese es el desplazamiento de la derecha. Entonces, todo evento hipercatabólico, cualesquiera que sea, me va a generar un desplazamiento de la ocurrencia a la derecha. Y generalmente son cualquier enfermedad que puede venir. Por eso que al final de cuentas, si ustedes entienden bien el problema metabólico celular, van a entender las enfermedades y van a hacer corregirlas. Porque la otra es que no entienda esto y simplemente memorizo, ya hay que darle bicarbonato, ya hay que darle tal cosa. Entonces no es el hecho. ¿Ok? Muy bien. Y el efecto Aldane, ¿qué cosa? Es que cuando esta hemoglobina perdió la molécula de oxígeno porque la liberó, porque la pedía la célula, se quedó libre, ávida de quién? De recoger el CO2. Y lo va a recoger, porque el CO2 se está produciendo en cantidades industriales. Y ese CO2 tiene que ser llevado de la célula ¿a dónde? Al alveolo y del alveolo al medio ambiente. Ese es el efecto Aldane. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Si no hay preguntas, entonces chicos, quedamos ahí y suerte para su examen. Gracias. Gracias, doctor. Ok. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por los aplausos, ¿no? Gracias por los aplausos. Ya se emocionaron ya. Muy bien. Vayan a descansar y estudiar, ¿ya? Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la clase. Buenas noches.